Bueno, vamos con la parte 1 de este emocionante tutorial, que de hecho vendría a ser la parte 2, no estoy seguro cuál parte es exactamente, pero bueno, la última vez que hice un tutorial me parece que quedamos más o menos ahí, ¿no? Entonces, si esta cosa me permite, yo tengo animado la máscara, sí, con ese como wiggle, para dar al juego un poco más de realismo, ¿no? Entonces eso como que crea un efecto. Ahora, lo que voy a hacer es cortar esta máscara, sí, como ya les había indicado, aquí con G yo pongo mi mascarita, ¿no? Sí, entonces más o menos por ahí, y aquí voy a empezar a dar como una curva, la cual lo voy a ir acomodando, ¿no? Que digo, y por ahí fue una. Sí, esto como acá afuera no hay mucha cosa, entonces no importa. Entonces voy a ver dónde tengo que corregir mi máscara, ¿no? Quizás por ahí. Sí, quizás un poco aquí, tal vez tengo que corregir un poco. Más o menos por ahí. Sí, es más o menos lo que yo cacho que es mi máscara. Ahora voy a hacer otra máscara, entonces voy a duplicar esto, voy a venir a la máscara, lo voy a borrar. Sí, y acá voy a hacer otra máscara para esto mismo. Entonces, primero que nada, para ver dónde está mi una máscara en relación a la otra, puedo bajar la opacidad de esta máscara de arriba. Sí, y voy a hacer una máscara que como esta ya me da, digamos, la forma total, hay que hacer una pequeña corrección ahí, pero puedo hacer una máscara media sucia, ¿no? Entonces, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No tiene que ser perfecta porque, sí, de estas dos partes, la máscara de aquí, esta forma de aquí, me va a dar como el movimiento principal y yo simplemente esta otra le voy a poner debajo. ¿Sí? Con eso le animamos. Aquí yo creo que podría corregir un poco esta curvita, porque quede un poco más estético. Tal vez por ahí. Estirar un poco aquí. Y luego estirar esto acá. Y luego estirar ahí. Sí, ahí se ve relativamente mejor. Por ahí. Un poco más redondeado todo, ¿no? Sí, y la otra máscara ya la tengo aquí aplicadita. Entonces ahí tengo una, sí, y dos. Entonces le voy a cambiar en fuego total 0,1 y fuego total 0,2. Y ahí estamos. Ahora voy a crear aquí encima de esta y un sólido sin importar el color que sea, puede ser cualquier color. Sobre este sólido yo voy a meter un asunto que se llama Particle System 2, me parece que es. Sí, entonces si yo hago un previo de esto, me va a salir así. Esta cosa, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es crear un objeto nulo. ¿Sí? Y este objeto nulo le voy a llamar nulo nulo fuego 01. ¿Sí? Este le voy a cambiar a partículas. Ya. Entonces, antes de ver mis partículas, voy a animar, ¿sí? Mi nulo, ¿no? Entonces, yo más o menos creo que en un segundo podría estar la animación para que mi primer fuego, si se complete esta forma de aquí, ¿no? Entonces, voy a animar la posición. Acá está el final. Y acá está la primera parte de ese fueguillo, ¿no? Sí, tal vez voy a poner uno de estos keyframes de la mitad. Sí, yo quiero que se anime por la mitad. O por más o menos por ahí. Con control me voy moviendo, como les había indicado, un keyframe por frame. Y con J puedo ir hacia atrás, con K voy hacia adelante entre keyframes, ¿no? Aquí más o menos por la mitad. Yo ubico este de acá. Sí, y entre la mitad de este podría ser ahí. Sí, entonces ya tengo una chévere forma, ¿no? Pero puedo corregir un poco más, por ejemplo, con estos handles que me da aquí para que esté justo en la mitad. Acá. Entonces tengo ese nulo, ¿no? Que se anima ahí. ¿Sí? Hacer que este final como que frene, ¿no? Entonces le voy a dar un
Y ahí que me creo como frenado. Bueno, el nulo no se ve, ¿no? Sí. Aquí yo puedo seleccionar estos keyframes y para que me dé una animación más homogénea, poner clic derecho y ahí row across time, ¿sí? Entonces ahí como que me iguala todo esto, ¿sí? Que de hecho no se va a notar porque todavía no tengo aplicadas las partículas. Ya, ahora sí, las partículas. Entonces voy a venir acá, voy a coger el producer de mis partículas, voy a hacer alt clic en la posición, ¿sí? Y con a ver, déjeme subir esto. Sí, y con este pick width de aquí le voy a poner en la posición. ¿Sí? Entonces ahí mis partículas se van a ir moviendo. Si ven cómo se mueven a través de ese espacio, ¿no? Entonces voy a ir creando un poco el humo, ¿no? Sí, ya está para que se mueva con mi nulo. Sí, y finalmente yo ahorita solo tengo que mover las partículas. Esta es como la primera parte. Graben, siempre graben. Particle, voy a buscar una partícula que no sé, me convence. Lens convex es bastante interesante. Sí, entonces aquí yo voy a ir en vez de physics, en vez de explosive voy a poner como direction. Sí, entonces de acuerdo a mi dirección. Voy a bajar la gravedad bastante. Sí, porque ven cómo está cayendo esto. Entonces, ahí. Y la resistencia voy a subir bastante. Sí, entonces yo tengo ese tipo. Sí, ahí parece que estoy llenando de jabón esto, ¿no? Un poco más de longevidad. La velocidad, tal vez veamos qué tal. No, con velocidad no funciona. Entonces es ir un poco ir probando, ¿no? A ver, permisito. La velocidad de hecho podría ser un poco menos. ¿Sí? Y la gravedad un poquitito más, como para que me cubra ese espacio un poco más. Puede hacer que el espacio sea más grande, ¿sí? Con el dead size. Entonces vean esa maravilla que tengo ahí, ¿no? Ven cómo va ocupando ese espacio. ¿Sí? Aquí yo prácticamente ya tengo acabado, ¿no? Digo, esas son las partículas. Y acá lo que voy a hacer es partículas y este fuego le voy a poner aquí el Lumamat, ¿no? Entonces ahí, ¡guau! Asoma mi fuego, ¿no? Perfecto. Ven. Así de fácil. Así yo dejo un poco más el preview de esta animación. Sí, probablemente mi fuego empiece a desaparecer. Ven aquí, justo aquí. Está empezando a desaparecer. Sí, tal vez un poco más para que se note eso. Y ahorita vamos a ver cómo corregir eso, ¿no? Eso pasa por el lifespan de mis partículas. Entonces, lifespan me da para que cada partícula, sí, más o menos, si yo me fijo aquí, que es, bueno, aquí dice longevity, que es básicamente lo mismo. Tengo 3.6 segundos, eso significa que cada partícula de estas me va a durar 3.6 segundos. Cada una de estas bolitas, 3.6 segundos. Entonces, ahí empiezan como a acabarse, ¿no? Por eso es que tiene esta como progresión justo aquí. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es ver hasta donde ya está casi animado esto. Casi completo, ¿no? Ven que tengo apenas unas como manchitas por aquí. Y aquí voy a duplicar este layer. Le voy a poner acá abajo. Le quito el track matte. Sí, y simplemente voy a hacer una animación de opacidad, ¿no? Yo sé que mi animación más o menos dura un segundo. Sí, y aquí, entonces acá este es 0. Sí, y el otro de aquí es 100. Entonces aquí tengo la primera parte. Que anime, y si se fijan cuando queda ahí para siempre. ¿Sí? Una parte ya está. ¿Sí? Y ahora hay que hacer lo mismo, pero para mi otro fuego, ¿no? Entonces, yo voy a ver dónde está mi otro fuego, que es aquí. Voy a bajar la opacidad para que me cree un contraste y de esa forma poder ver esta forma. Entonces ahora yo quiero hacer otro nulo. Si este nulo va a tomar una dirección contraria, ¿no? A lo que ya tenía. Entonces este más o menos, si este está hasta un segundo
Y en la mitad de eso puedo empezar a animar el nulo, la posición. Sí, y tomarme también más o menos un segundo. Entonces, por ahí. Es un logo al final de cuentas, no tengo que hacer una poesía, ¿no? Tal vez por ahí. Vamos viendo aquí en la mitad. Si no lo voy por ahí. Por acá. Por acá. Sí, y ahora solo tengo que corregir esto. Si ven que aquí tengo un pequeño handle, una pequeña manivela que puedo corregir también. Sí, acá. Sí, para darle un poco más de forma a eso, la forma que estoy buscando. La forma es bastante importante. Probablemente ya vieron eso cuando estaban en diseño 1. Y ahí. Veamos si esta forma de la animación me ayuda, ¿no? Puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces en este yo le voy a dar un easy is out y aquí row across time. Sí, entonces como que me iguala todos los keyframes, ¿no? Sí, ahora puedo duplicar estas mismas partículas. Sí, ponerle encima del fuego y aquí al producer, si le voy a con alt clic le voy a quitar esa, la que tenía vinculada, digamos, al primer nulo. Simplemente, a ver, este es nulo fuego 2. ¿Sí? Y aquí, igual, el producer alt clic. ¿Sí? Y con este le voy a poner la posición del fuego 2. ¿Sí? De esa forma, yo ya tengo emparentado los dos. ¿Sí? Entonces, probablemente mi sistema de partículas no se ve. Ahí está, ¿no? Y ahí está mi nuevo sistema de partículas, ¿no? Sí, una vez más, aquí el Luma Mat. Sí, a este le voy a poner al 100% la opacidad. Sí, y de esa forma yo tengo esto de aquí. Sí, yo veo más o menos justo aquí esto se ve como medio interesante. Entonces desde aquí yo voy a hacer la duplicada de esto. Le voy a quitar el track matte. Le voy a animar, digamos, la opacidad. Por ahí. Y acá. Cero. Sí, entonces ahí yo tengo esto de aquí. Tic, 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 tic. Que se cae el pobrecito ya. El movimiento no es tan rápido, pendientes si se nota. Ya. Sí, ahora yo ya tengo esta composición de fuego. Y con esto vendríamos a cerrar la parte 1, digamos 2, a este tutorial que va a tener 3 partes. Parte 2. Aquí lo que voy a hacer es, tengo todo este mamotreto de cosas, ¿no? Cada vez tengo más cosas en mi composición. Voy a hacer una nueva precomposición. Ahí está. Y esto le voy a poner como fuego, animado, máscaras. De esa forma yo sé qué exactamente está pasando aquí. Creo que es un poco lento porque digamos 1 o 2 segundos yo ya me aburro. Entonces probablemente le voy a hacer que este dure un poquito menos, ¿no? Entonces aquí le voy a poner un 70%. Sí, con eso ya no necesito eso. Y ahí probablemente se va a animar mucho más rápido, ¿no? Hasta ahí ya está animado. ¿Sí? Entonces ahí como que apachurré todo el tiempo para que sí, incluso se ve más dinámico, ¿no? Ese fuego al fondo se ve más chévere en general. Y ahí me gusta un poco más. Yo esta composición le puedo hacer más pequeña. Le voy a subir un poco para darme el espacio que había mencionado. Si tal vez es un poco más pequeña, no mucho. Tal vez un 60% es la medida, ¿no?
No hay mucho. 65. Sí, ahí. Para yo tener ese espacio acá abajo, justo aquí. Sí, para que vengan esas chispas, reboten y hagan sus guaraguas, ¿no? Una vez más voy a crear un nulo, ¿no? Aquí este nulito. Y le voy a llamar nulo partículas. Este de hecho es bastante sencillo, solo que como queremos que nuestras partículas caigan y reboten y generen un efecto diferente, necesitamos poner este particle world, ¿sí? Que es el que me viene con piso, ¿sí? Pero está aplicado a mi fuego de las máscaras. Entonces tengo que aplicar esto a un sólido. Siempre aplican un nuevo sólido porque si no se les daña. Si ven, ahí está, particle world, y ahí estamos. Igual no, esto hace eso de ahí. Sí, que es bien yo voy a hacer, entonces, cambiar el nombre, ¿no? Partículas. Sí, no partículas, sí. Voy a ver cómo es esta animación, ¿no? Entonces, desde el final, primero quiero animar solo esta parte, ¿no? Tiki, tiki, esto de aquí, esta forma de aquí. Entonces voy a coger el nulo, voy a ponerle aquí justo al final donde ya se anima, ¿no? Pues, y aquí le voy a mover la posición y más o menos voy a ver tal vez un keyframe aquí adelante, le voy a mover hacia acá. Sí, y de hecho este keyframe que acabo de hacer le voy a mover al inicio. Entonces ahí ya estamos, ¿no? Entonces simplemente voy a ir como siguiendo, tal vez en la mitad, justo ahí. Voy a hacer que esto se venga hasta por acá. Vamos avanzando. Tal vez por ahí, esto debería estar un poco más abajito. Avanzamos un poco más y llegamos. Sí, y lo mismo en la parte de arriba, ¿no? Aquí, aquí, otro más. Déjeme bajar esto porque está estorbando para ver y pulir bien esto, ¿no? Opa. Aquí. Pues probablemente sí es más recto esto. Quiero que pase justo por ahí. Entonces va a pasar justo por el filito esto, ¿no? Con K me muevo hacia adelante en los keyframes, me sale un gallín. Aquí yo voy determinando esta línea. Yo creo que va más o menos por ahí. Ya ven que este keyframe estaba mal. Ya. Ahí estamos, ¿no? Entonces, es un nulo, ¿cierto? Ahora quiero vincular el nulo al producer de estas partículas, pero como les decía, ¿no? Aquí el producer tiene, son partículas que están siendo generadas en un espacio entre tres dimensiones, ¿no? Aquí, particle world, sí, ahí está mi piso. Entonces, por eso tiene esta posición X, posición en Y, posición en Z. Entonces, la forma de vincular, vieron hace un momento que yo les di una forma de vincular las partículas con un nulo, pero la forma de vincular aquí es distinta porque estas partículas tienen una forma en la que se tiene que como traducir ese movimiento dentro de un parámetro en tres dimensiones. Entonces, justamente por eso vieron en clase que yo les había dado unos parámetros súper raros, que por aquí se dividía por menos 0.5 y el otro tenía menos 0.25. Son parámetros justamente que tienen que ver con la distancia que genera el nulo, ¿sí? Versus la distancia que genera el particle world. Y eso hay que, ¿cómo se llama? Hacer una pequeña como suma o resta media lógica y con eso se obtienen esos valores, ¿no? Porque casi siempre es el valor de la composición y multiplicar por 0.5. Es algo así medio raro, o sea, sí tiene sus cosas. Pero bueno, entonces aquí mi nulo de las partículas busco sacar la posición. Sí, yo tengo
posición en X, posición en Y, ¿no? Entonces aquí y acá. Y las partículas están acá. ¿Sí? Entonces voy a poner Alt clic en X. Y aquí lo que voy a hacer es vincular este asunto con X. ¿Sí? Ya no estoy vinculando acá. Estoy vinculando directamente ahí. ¿Sí? Entonces me sale este chorro de lenguaje After Effects scriptiano, ¿no? Y yo a esto le voy a dividir por el tamaño de mi composición, que es 1280. ¿Sí? Esto le voy a meter en un paréntesis, como para que me coja todo esto como un solo valor. Si se acuerdan en las matemáticas, cuando ustedes encerraban todo en un solo asunto, hacía esta, digamos, esta operación primero, y de ello puedo restarle, ¿no? Por ese 0.5. Entonces 0.5 es como la mitad de mi composición. Aquí está dividida la composición, y este 0.5 es la mitad. Entonces si pongo Enter, si mis partículas ya se van a mover en X, el valor del nulo en X, mágicamente, ¿no? Este valor en X se va a mantener igual por este 1280. Entonces si yo tuviera de otro tamaño en la composición, simplemente tendríamos que dividir este valor para ese tamaño de la composición, ¿no? Y ahora tengo que hacer lo mismo con Y, ¿no? Entonces alt clic. Aquí voy a coger el valor de Y, ¿sí? Entonces este para 1280, y justamente aquí está ese valor medio mágico, ¿sí? Porque acá, o sea, yo tengo el valor de X, que es esta distancia, y la mitad de 0.5, pero el valor de Y es esta distancia, que no es exactamente la mitad, ¿sí? Como en este que es 0.5, es una distancia que tiene que ser calculada, ¿no? Entonces, 0.28125, ¿sí? Sí, ¿no? Entonces ahora yo ya tengo un sistema de partículas, que de hecho le voy a dar un preview a esto, para que vean cómo ese sistema de partículas sigue. Hay que editar, ¿no? Básicamente explosive, le voy a poner cone axis. Si esto me va a dar un resultado más chévere, bueno, aquí. Si ven como aquí se creó como vector, ¿sí? Este vector está en un plano tridimensional, y es lo que acabamos de crear al dar toda esa programación medio rara, ¿no? Entonces ven cómo caen esas partículas. Tal vez la gravedad quiero que sea un poquito menos baja, el birth rate le voy a poner un poco menos, la longevidad hay que subirle un poco, entonces como, ahora quizás está muy, o sea, tiene demasiado, se esparce demasiado, ¿no? Puedo subir un poco igual esa resistencia. Sí, ahí de hecho podría subir la gravedad, porque venga más rápido. Exactamente. El producer está aquí. Voy a ir al floor. Aquí, render animation, floor and action. Aquí, vamos. Entonces hay diferentes opciones que ustedes pueden hacer. Pueden poner glue y todas esas partículas como que se van a pegar nomás. Aquí en ice, sí, es básicamente un glue pero en el agua. Y aquí el bounce, que las partículas me van a rebotar, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí el bounciness yo lo puedo bajar para que no sea tan rebotante. Entonces, vamos con este 0,3, sí. La longevidad, sí, voy a subir un poquito más. Los radios acá, sí, puedo cambiar esos radios. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cada uno de estos valores me va a dar un efecto diferente, ¿no? Physics, cone axis, ya. Velocidad le voy a dar un poco 0.15. Ahí, 0,15. Entonces ahí yo ya tengo algo un poco más. Sí, ahí es diferente el efecto, ¿no? Aquí voy a subir un poco esta
velocidad como para que me genere un poco ese como saltín, ¿no? Sí, tal vez un poco menos. Sí, la gravedad es 0,100, le voy a dejar ahí. Ahí está el 100. Tal cosa. Entonces ahí, ven, yo tengo ese tipo de efectos, ven como ya, como que esparce el asunto, ¿no? Tal vez esparce demasiado porque es demasiado como que... Sí, eso podríamos subir un poco más esto. O de hecho me dio un efecto más feo. Capaz algo así nomás. Sí, ese me gusta mucho más. Como se ve, ¿no? ¿Qué más? Aquí el bouncing ese tengo que subir un poco, ¿no? Quiero decir rebote bien chévere. Sí, y hay que animar. Hay que animar, hay que animar, hay que animar esto. Entonces más o menos en el segundo uno yo sé que acaba, así que voy a animar el bitrate. 2, 3, 4, 5. Y ahí voy a poner 0. Entonces ahí van a dejar de asomar esas partículas. ¿Sí? Ahora sí voy a subir un poco más la longevidad de estas partículas y tal vez cambiar el color de esto. Partículas, sí, capaz algo un poco más chévere, ¿no? Esas partículas me gustan un poco más, ¿sí? Hacer en add para que brillen un poco más. Que de hecho en composite le voy a dejar por ahora. Sí, ahí tengo chispas, ¿no? Esas chispas, básicamente, lo que voy a hacer es... Sí, ahí ya tengo mis partículas. Entonces lo que voy a hacer es duplicar esto, ¿no? Sí. Y acá hay una muy interesante opción en Physics, en Fluor. Aquí sí bounce normal, pero le voy a poner Reflected on Floor. Entonces no va a asomar hasta que cae al piso. Ven, entonces aquí tengo una pequeña como animación. No se nota mucho, ¿sí? Ajá. Entonces lo primero que voy a hacer es bajarle la opacidad. Bastante, que apenas si se nota ese como reflejillo, ¿no? Yo puedo agregar un reflejo también de mi fuego, porque se vea mucho más hasta elegante, ¿no? Sas. Si ven ahí. Tengo que esperar el preview, capaz y edito también esta parte. ¡Chas! Sí, ahí tienen que desaparecer un poco. Entonces tal vez 9 segundos es un poco largo, 6 segundos está bastante bien. Entonces voy a 6 segundos y ahí deberían haber desaparecido esas verduras. Sí, ahora sí puedo darle también un glow a esto. A ver. Glow. Stylize. El básico glow. Para que me brillen un poco más las partículas. Que estas son las partículas del piso, necesito darles algo. Esto quiero dar un glow. Sí, aquí.
subir un poco. Top, behind. Ahí obviamente se va a morir, entonces lo voy a dejar en add. No, más bien ahí como que se va la chat. Sí, con un threshold un poco más amagado, ¿no? Entonces ahí. Sí, entonces ahí ya tiene un chévere efecto también. Sí. Entonces, yo para cerrar esto, yo puedo duplicar este layer de acá. Así que este le puedo llamar reflejo. ¿Sí? A este, lo que voy a hacer básicamente es ir a la escala. ¿Sí? En Y le voy a poner menos 65. Entonces me crea eso. ¿Sí? Y tal vez a este hay que distorsionarle un poco, ¿no? Para que se vea un poco más real. Pero es más o menos la idea. Aquí, déjenme ver acá en Distort. Es más o menos lo que quería. Más o menos por ahí. Como un warp. Incluso, para que quede aún mejor, puedo darle una máscara aquí. Tiene que ser tan alto, entonces tal vez la máscara podría ir un poco más aquí arriba y ahí sí sube ese feather, ¿no? Entonces, de esa forma estoy como creando ese efecto, una como amague, en la que el fuego, si pongo unas letras ahí abajo ya queda maravilloso, ¿no? Y con esto básicamente cerraríamos el, ya estoy con esto cerraríamos el tutorial del fuego, ¿sí? Entonces ahí voy a dejar que se haga un poco más el render. Y esa es. Ven, maravilloso, ¿no? Qué bestia. ¿Quién diría que iba a salir tan chévere? ¿Sí? Entonces con esto, yo quisiera que me animan los colores, ¿no? Con estas herramientas que ya les estoy dando. Que si se fijan es bastante sencillo en general, todo eso es cuestión de cómo ir como que mezclando algunos elementos que ya vamos viendo, ¿sí? Para crear un poco más ese efecto, ¿no? Se ve bastante chévere, de hecho. Y voilà. Bueno, con eso me despido. Y espero que se diviertan el fin de semana haciendo sus logos de los colores. En y ahí estamos. Muy bien. Hasta luego.